Son ordenadores basados en válvulas electrónicas de vacío. Su tamaño es enorme y el mantenimiento muy complicado. Se destinaban para uso militar y científico. No disponían de un sistema operativo y empleaban una tarjeta perforada para almacenar información. Se deja de usar la válvula de vacío y es sustituida por el transistor. El transistor estaba compuesto de silicio y tenía una altura de 150 micras. Supuso la reducción del tamaño del ordenador y ganaron en potencia, rapidez y fiabilidad. Se empezaron a usar lenguajes de alto nivel, como COBOL, ALGOL y FORTRAN. Se empleaban también memorias de núcleos de ferrita, cintas y tambores magnéticos para almacenar la información. La actividad se repartía entre dos ordenadores. El principal se ocupaba del cálculo y el auxiliar de la entrada y salida de datos. Véase el ejemplo del IBM 1401. La tercera generación se basa en circuitos integrados, que revoluciona por completo la informática. El primero data de 1958. Sus componentes electrónicos están integrados en una sola pieza. En él se encapsulan componentes como resistencias, diodos, transistores y condensadores. La velocidad del ordenador aumenta notablemente. El soft evoluciona y el trabajo a tiempo real y la multitarea son una realidad. Las unidades de almacenamiento evolucionan y aparecen los primeros discos magnéticos. Presentan toda la CPU en un circuito integrado. Son conocidos como microprocesadores. En esta etapa, el ordenador personal es el protagonista. Se perfeccionan las unidades de almacenamiento y se empieza a usar el disquete o disco flexible. El primer micro, el 4004, lo desarrolla Intel en 1971. Se empieza a trabajar simultáneamente con varios microprocesadores. El trabajo va a ser más rápido, pero necesita una programación especial para repartir todas las tareas a cada uno de ellos. En 1982, Seymour Gray crea el primer superordenador con capacidad de proceso paralelo. Esto, unido al proyecto Quinta Generación lanzado por Japón, cuya finalidad era encontrar un lenguaje más cotidiano para las máquinas, marcan claramente el inicio de la quinta generación. El almacenamiento se realiza ya en decenas de gigabytes y el DVD se establece. Debido al trabajo aún por terminar de la inteligencia artificial en Japón, mucha gente no distingue entre la quinta y la sexta generación. Aquí los ordenadores cuentan con arquitecturas vectorial y paralelo. Las redes mundiales crecen desorbitadamente y los medios por donde viajan también. La fibra óptica y los satélites cada vez cuentan con más ancho de banda. Mucha de su tecnología está desarrollada o en proceso, como por ejemplo la inteligencia artificial, los sistemas difusos o los transistores ópticos. Ahora conocemos el poder de la información cuántica, pero ¿qué se necesita para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología? ¿Qué hace falta para construir un ordenador cuántico?
The principles of quantum computing are well understood. It is only their implementation in practice that is difficult. En principio, la construcción de un ordenador cuántico no supone ningún problema, eso está claro. Sabemos cómo juntar las cadenas de las operaciones cuánticas sobre el papel y la forma en que acabarán proporcionándonos un ordenador cuántico. El problema está en trasladarlo al hardware real. No sabemos qué aspecto tendrá un ordenador cuántico, porque aún no tenemos ninguno. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y haciendo pruebas con los dispositivos físicos que pueden poner en práctica nuestro modelo teórico. Un ordenador cuántico requiere el mantenimiento de superposiciones cuánticas para que funcione correctamente. Al igual que en el experimento de la doble rendija, donde la superposición y el patrón de interferencia resultante en la pantalla se perdían si el electrón se observaba o se medía de alguna manera, el ordenador cuántico deriva su potencia especial del mantenimiento a gran escala de todas las superposiciones de los qubits. Esto significa mantener el ordenador cuántico muy bien aislado de su entorno y protegido de interacciones no deseadas el cálculo, y eso es algo muy difícil de hacer. La principal dificultad de construir un ordenador cuántico es mantener su estado cuántico, y eso significa mantenerlo completamente aislado. Los sistemas cuánticos tienen una característica enojosa, y es que cuando difunden la información sobre ellos mismos, dejan de ser cuánticos. Por eso, el aislamiento es uno de los problemas clave en la construcción de ordenadores cuánticos. Los objetos cuánticos o físicos grandes se componen de miles de millones de partículas. Cada una de estas partículas es una partícula cuántica, pero cuando se juntan un gran número de partículas, cada una de estas partículas interactúa con el entorno. En los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos, la radiación, cualquier cosa que pueda provocar un comportamiento no deseado en el sistema que se está tratando de controlar. Los estados de superposición son muy difíciles de conservar. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en una trampa de iones. La analogía de la trampa de iones con la canica en el cuenco es la siguiente. Imaginemos que la canica es el átomo y el cuenco es la trampa, la forma de sujetar los átomos. Y una cosa que podemos hacer es poner la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Y eso es lo que podemos hacer también con los átomos. En el caso de la canica y el cuenco, la canica estará unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Pero lo extraño de los sistemas cuánticos, que nos permite hacer qubits, es que podemos poner el átomo en un estado de superposición en el cuenco, en la trampa, de modo que no esté unas veces a la izquierda y otras a la derecha, sino que esté al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. La analogía con el gato de Schrödinger es que podemos crear situaciones en las que tenemos una superposición de todos los átomos apuntando en una dirección y en la dirección contraria al mismo tiempo. ¿Y qué aspecto tendría un ordenador cuántico? Detrás de mí se ve un prototipo de un ordenador cuántico. Está hecho con un imán muy potente, compuesto por un material superconductor, bañado en helio líquido a unos 266 grados centígrados bajo cero. Los qubits están compuestos de pequeños imanes en el interior del núcleo de los átomos. Al final de la computación, utilizamos el campo magnético de estos qubits para poder leer la respuesta. Este ordenador cuántico en concreto tiene una docena de bits cuánticos o el equivalente a 1000 bits clásicos, que es lo que tenían los ordenadores de la década de los 50. Si somos capaces de construir un ordenador cuántico con unos 60 o 70 bits cuánticos, tendremos una máquina más potente que todos los ordenadores normales que hay en el mundo.